Hemos hablado con muchos físicos aquí en los otros libros, físicos que han publicado en EUDEM. Nos faltaba Javier Biau, que ha escrito varios libros que tienen que ver con la enseñanza de la física. Nos han hablado mucho de sus clases también y por eso es que queríamos invitarlo a nuestra nueva edición de los otros libros. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Un gusto y en principio te pregunto, ¿cuál es el nivel de los estudiantes que llegan a la Universidad Nacional de Mar del Plata a estudiar física? Bueno, vos te referís al nivel con que vienen del polimodal, si querés, o de la enseñanza media. Es una pregunta que en general la gente apunta a que la respuesta de uno sea que el nivel no es el adecuado, etcétera, etcétera, y las grandes dificultades que tenemos, que de hecho existen. Pero no es tan así. Yo creo que hoy en día es más importante tratar de reconocer el gran cambio que hay en lo que son los chicos de hoy en día, que no tiene nada que ver con lo que fuimos nosotros, o lo que de alguna forma u otra fue nuestra actitud frente al aprendizaje. Y esa es la mayor dificultad con la que igual debemos atravesar. ¿Pero encontrás diferencias entre los estudiantes que provienen de una escuela pública con los que provienen de una escuela estatal, una escuela privada? Bueno, mirá, yo te voy a responder si querés con una ironía. La mejor escuela es el ILIA y es pública. Entonces, es una excepción, Eri. Es una excepción. Bueno, entonces, si quitamos esa excepción, sí, lógicamente la hay, la diferencia. Pero de todas formas, yo creo que no es tan importante, digamos, de alguna forma u otra el nivel con que llegan, sino tal vez en la universidad la forma en que lo recibimos, la forma en que lo formamos y los tiempos que le damos. Estos chicos son distintos y requieren otros tiempos y otras formas y por lo tanto requieren un cambio en lo que es la enseñanza tradicional, en este caso particular de la física y de la ciencia, pero también, lógicamente, de otras ramas. ¿Y qué es lo que busca el que elige estudiar física? ¿Qué es lo que lo atrae? ¿Por qué llega a estudiar esta carrera? Bueno, convengamos lo siguiente. Yo doy clase en la Facultad de Ingeniería y estos libros fueron escritos para alumnos, digamos, de ese ambiente o de ese ámbito, pero por más que son alumnos de física. No es sencilla también la respuesta. El chico hoy en día vos tenés que pensar que en general trata de buscar placer en lo que estudia. Por eso es que le da poco tiempo el alumno a cualquier carrera. Por ejemplo, un chico que elige una carrera de física o de ingeniería, a veces se sienta en una clase de álgebra y pretende encontrar placer en el primer día y no lo va a encontrar. Estas son carreras que requieren un proceso que recorre el alumno para darse cuenta realmente si en definitiva les gusta o no les gusta. Por eso que tenemos tanta deserción dentro de este tipo de carreras. Y más allá del gusto, ¿no? También se requieren, y de la formación, ¿se requieren de algunas condiciones especiales para estudiar física o cualquiera puede estudiar física? Mira, en general los alumnos, lógicamente, que vienen a estas carreras científicas tienen facilidades en lo que son las matemáticas, en lo que es, digamos, de alguna forma u otra, el pensamiento, la reflexión, pero lógicamente eso facilita mucho la carrera. Pero a veces vos te encontrás que los chicos que tienen más facilidad para eso, que son a veces mal llamados o bien llamados los más inteligentes, los más capaces, después en estas carreras son muy dispersos y a estas carreras hay que ponerles tiempo, hay que ponerles esfuerzo, hay que ponerles dedicación. Por eso se les llama carreras duras muchas veces. Porque es duro sentarse día a día y dedicar las horas que hay que dedicar para andar, digamos, y evolucionar en la carrera. Pero bueno, sí, lógicamente, en general los alumnos que uno recibe son chicos que han tenido facilidad, digamos, para la ciencia y que de alguna forma u otra, digamos, no se ven sentados y estudiando otro tipo de carreras en donde seguramente son más enciclopedistas. Esto merece un lenguaje y el lenguaje de la ciencia son las matemáticas. Esbozabas una diferenciación en el comienzo de esta charla entre lo que son hoy los estudiantes en general con lo que eran en tu época. ¿Cuál es la diferencia sustancial que encontrás? Y la gran diferencia es la inquietud, la volatilidad que tienen, la imaginación que tienen. Nosotros éramos personas que una vez que iniciábamos una carrera, en general o la dejábamos o la terminábamos. Era muy difícil que fuéramos a enfrentar, por ejemplo, a nuestra familia, a nuestros padres, y decir, mira, esto no me gusta, me quiero cambiar de carrera. Hoy en día estos chicos son totalmente libres, tienen otras vivencias. Es totalmente diferente darles clase a estos chicos de lo que era darnos clases a nosotros en esos tiempos. Son mucho más participativos y lamentablemente muchas veces los docentes no aprovechan esa característica que tienen, que es precisamente la falta de vergüenza. Son chicos que están acostumbrados a filmarse, son chicos que están acostumbrados a fotografiarse.
y es mucho más fácil interactuar con ellos. Ahora, lógicamente también son chicos que les cuesta mucho más el rigor de lo que puede significar dedicarle al estudio el tiempo que hay que dedicarle. Entonces, hay que cambiar las técnicas. Y me haces pensar en lo siguiente. Han cambiado, obviamente, la forma de relacionarse entre los estudiantes y los profesores. ¿Ha cambiado la formación de los profesores? ¿La capacitación? Mira, yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Yo vengo de un área que es dura. Y como toda área dura, es difícil el cambio. Si vos vas a los congresos de educación hoy en día en lo que es ciencias, de alguna forma u otra todos transmiten la problemática que hay. Y la problemática que es precisamente la deserción y el desgranamiento que hay en estas carreras, que es muy alto. Y las pocas vocaciones científicas, que también las hay. El mundo necesita científicos, el mundo necesita ingenieros, y sin embargo no los hay. Y en un país como este, en donde a veces el alumno piensa ¿qué voy a hacer el día que me reciba? Cualquier tipo o cualquier alumno que estudie este tipo de carreras va a ser bien recibido, lo están esperando. Las industrias, las fábricas, están esperando que se reciban ingenieros porque el mundo necesita ingenieros. Sin embargo, lógicamente, la problemática existe y en los congresos se habla de esta problemática. Ahora, todos hablan de que hay que cambiar, pero es difícil y nadie quiere cambiar. Y nosotros estamos convencidos de que el cambio es necesario y de hecho venimos tratando de cambiar. Con los errores que podemos cometer en los procesos de enseñanza, pero el cambio para nosotros debe estar, debe existir y de hecho lo estamos llevando adelante. Javier, nos han hablado mucho de las características de tus clases. ¿Hay posibilidades de ver ahora o de enterarnos ahora de qué es lo que haces en una clase, más allá de lo que hemos visto y de lo que puede ver quien está siguiendo el programa ahora al buscarte, al googlearte y encontrar algunos ejemplos? Lo hemos hecho nosotros en los últimos días. ¿Qué es lo que haces en una clase habitualmente? Bueno, en primer lugar hay que considerar que una clase es un espacio en donde uno se va a desarrollar y va a tratar de cumplir su función, que es la de enseñar. La enseñanza y el aprendizaje son dos elementos diferentes. Uno puede tratar de enseñar, pero el alumno no aprender. A mí me pagan y de alguna forma u otra doy mis clases tratando de enseñar. Y lógicamente en la evaluación, que tiene distintas facetas, es donde uno se da cuenta de si está, digamos, logrando el objetivo que es enseñar o no en función del aprendizaje del alumno. En las clases uno realmente puede aplicar muchas técnicas. En general, yo lo que fundamentalmente anhelo es lograr la interacción con el chico, la interacción con el individuo. Por eso que de alguna forma u otra ese espacio que, digamos, genera lo que es ese espacio de clases teóricas, que antes eran conocidas como clases magistrales, yo en ese espacio trato de escuchar al chico y de hacerlo participar. Para lo cual, lógicamente, hay que generar un clima. No es fácil a veces lograr la participación si uno no genera ese clima. Así que lo importante es, tal vez, en ese clima, lograr la motivación del alumno. En uno de los libros, en la portada, veo a un skater, por ejemplo. ¿Ponés ejemplos de esas actividades, del automovilismo, para explicar algún tipo de movimiento, la velocidad? Sí, no solamente ejemplos, digamos, sino que las clases hay que dramatizarlas. Es decir, son espacios en donde uno, de alguna forma u otra, es un actor y debe, de alguna forma u otra, interactuar con ellos. Entonces es muy común en mis clases que se presenten, digamos, esas situaciones, como las decís vos, del automovilismo, de lo que significa, por ejemplo, cuando uno va manejando en un auto, en una ruta y tiene que pasar a otro auto. Entonces son buenos espacios también para formar al alumno a través, digamos, de hechos de la vida real, llevarlo lógicamente a lo que son ejemplos en la ciencia y al cálculo que nosotros tenemos que hacer para llevar adelante eso. Pero también es muy importante y es muy lindo trabajar con estos chicos debido a la improvisación que se presenta en dramatizar ciertas situaciones que no han sido lógicamente planeadas y donde el alumno de golpe o un grupo de alumnos se va involucrado en una situación. Por ejemplo, yo también utilizo muchas veces, sobre todo en la Facultad de Ingeniería, donde se forman ingenieros, simulacros de entrevistas laborales, en donde aprovecho el simulacro para transmitir competencias que tengo que formar. Porque uno no tiene que olvidarse que, aparte de la física, uno tiene que formar un ingeniero. Y un ingeniero tiene que tener ciertas competencias
que luego van a ser aplicadas a la vida profesional, como son, lógicamente, el poder responder en una entrevista laboral, el poder expresarse. Estos chicos muchas veces tienen muchas falencias en expresarse, se manejan con un lenguaje muy limitado. El poder, de alguna forma u otra, ser claros en la transmisión de lo que quieren o de lo que desean. Por eso que muchas veces es importante escuchar al chico y verlo resolver los problemas al chico. O sea, no tiene sentido que un problema lo resuelva el profesor. Muchas veces es más importante que lo resuelva el alumno o un grupo de alumnos. Yo a veces hago pasar en grupo a los alumnos para que resuelvan problemas y los hago interactuar entre ellos, para que se corrijan entre ellos, mientras el aula va apreciando qué es lo que va ocurriendo. Es decir, el dinamismo en las clases es fundamental. Ahora bien, en función de lo que vos dijiste de googlear información, nosotros de alguna forma u otra creemos que el alumno hoy en día es un alumno internauta, un alumno en donde busca continuamente soluciones en Internet a problemas que se le presentan, y hemos filmado las clases. O sea, nosotros nos hemos abocado en estos años a filmar las clases para que el alumno pueda, de alguna manera u otra, recurrir a esas filmaciones en distintos momentos de su formación. E incluso también para poder contribuir para aquellos alumnos que por ahí no pueden asistir, o ya sea porque trabajan o porque tienen, digamos, otras ocupaciones, puedan de alguna forma u otra disponer de esas clases en tiempo real que han sido filmadas. En algunas de esas clases he podido ver, he podido escuchar alguna referencia a Ayrton Senna. Hay un fanatismo de Javier Biau sobre Ayrton Senna, con sí. Ayrton Senna. Con Ayrton Senna y con el automovilismo en general, que lo has mencionado. Lógicamente uno trata también de jugar un poco con los chicos, con esas anécdotas, ¿no? Y ya que estamos acá en este espacio de reflexión, muchas veces, sobre todo los argentinos, ¿no? Somos muy proclives a buscar quién es mejor, ¿no? Si Maradona, Pelé, Messi. Bueno, y en el caso de la Fórmula 1 hay tres que normalmente se discuten, que son Fangio, Ayrton Senna y Schumacher, por nombrarlos, digamos, claro, en tiempo de aparición. Y yo siempre digo que es muy simple darse cuenta quién fue mejor. A Fangio en general, lógicamente se lo recuerda por los títulos que ganó, que no son pocos. También se lo recuerda por una mítica carrera, que fue la de Nürburgring, y que lógicamente hace mucho a lo que fue la historia de Fangio, ¿no es cierto? Donde él la cuenta, está filmado, digamos, él siempre cuenta que esa carrera él hizo algo que normalmente él no hacía, que era comportarse como un piloto más vehemente, porque empezó, digamos, a superarse a sí mismo. Ayrton Senna, los que hemos tenido la posibilidad de verlo, lógicamente lo vamos a recordar por muchos detalles, ¿no es cierto? Muchos detalles. Y también por ciertos logros, como las pole position, que era característica. Corrían a velocidades muy distintas. Corrían a velocidades muy distintas. Pero también acá es donde empieza un poquito el tema de Schumacher, ¿no? Schumacher, lógicamente, la gente, por eso que es tan importante la estadística acá. Porque Schumacher normalmente dice, no, fue el que más campeonatos ganó, fue el que más carreras ganó y fue el que más pole position hizo, que en definitiva lo superó a Senna por una. Pero el problema es que la gente mira, digamos, lo bruto y no los cocientes. Y acá viene un poquito también lo que es la ciencia. Fangio ganó la mitad de las carreras que corrió. Schumacher no ganó la mitad de las carreras que corrió. Entonces, cuando vos empezás a hacer cocientes, te das cuenta también de quién fue superior a quién. Entonces yo siempre digo, mira, Schumacher se lo va a recordar por las estadísticas. Fue el piloto que más pole position hizo, más carreras ganó, etcétera, etcétera. A Fangio por sus 5 títulos mundiales y por la carrera de Nürburgring. Y Ayrton Senna es tan grande que se lo puede resumir en una vuelta. Hay una vuelta mítica que dio Ayrton Senna, que es la vuelta de Donington. Una carrera que por suerte no se corrió nunca más, porque creo que después de esa vuelta y de esa carrera que ganó Ayrton Senna no la corrieron nunca más. Quien ve esa vuelta ve lo que fue Ayrton Senna. Lógicamente en un circuito que estaba mitad mojado y mitad seco. Más allá de la referencia que acabas de hacer a la estadística, sí, ¿cómo se puede utilizar esto, que obviamente es tu pasión, ¿no? El automovilismo, en una clase de física? Y lógicamente yo doy mecánica. Mecánica y mecánica clásica, también conocida como mecánica de Newton. Hay varias mecánicas en la física. Por eso que hablamos de mecánica clásica o mecánica de Newton, hablamos de mecánica relativista y hablamos de mecánica cuántica. La mecánica clásica se caracteriza por estudiar el movimiento de los cuerpos. Y el movimiento de los cuerpos macroscópicos, o sea, los que nosotros podemos ver con nuestros sentidos. A un electrón no lo podemos ver. Entonces, lógicamente, estos ejemplos del automovilismo, como por ejemplo es la parabólica de Monza,
una curva mítica también, y una curva que tiene una característica que es que al ser parabólica va cambiando el radio de curvatura punto a punto, y lógicamente eso dificulta mucho tomarla, ingresarla y poder salir de ella como debe ser. Entonces son muchos los ejemplos, digamos, del automovilismo que se pueden aplicar a las clases. Y dame algún ejemplo, alguna vinculación entre la física y lo que uno ve cuando ve a un chico con un skate, por ejemplo, en una pista. Bueno, precisamente en el caso del manejo del skate se ven muchas facetas, ¿no es cierto? Porque por un lado vos ves lo que significa, digamos, el poderse mover arriba del skate, pero también, por otro lado, vos ves lo que significa poder hacer que el skate, de alguna forma u otra, esté como siguiéndolo al chico, pegado al chico. O sea, que el skate de alguna forma u otra tiene una masa, tiene una inercia, y el individuo, con el movimiento, logra que de alguna forma u otra él salte, pero también el skate lo siga como para después caer siempre sobre el skate. En las pistas de skate también se puede apreciar mucho lo que son los movimientos circulares, lo que son, digamos, el detenerse a veces instantáneamente en el tiempo cuando uno ejecuta algún tipo de esa maniobra, ¿no es cierto? Y si bien tomamos al skate y a la pista de skate que tenemos en Mar del Plata como portada de nuestro libro de cinemática, hemos tomado imágenes de Mar del Plata para las distintas ediciones de los distintos temas que vamos abarcando. Fíjate vos que en el libro de dinámica, que lo podemos ver aquí, tomamos un parapente volando en dinámica en Varese. O sea, nosotros de alguna forma u otra lo que buscamos fue recrear en las tapas de nuestros libros a la ciudad de Mar del Plata, porque queremos que estos libros sean identificados de donde salieron, o sea, de la Universidad de Mar del Plata, y escritos realmente por gente que pertenece a esta ciudad y que también fue formada en esta ciudad. Cuando hablábamos acerca de la elección de una carrera, la elección de la física, pensaba en tu caso particular, ¿no? Y hablamos un poco de cómo era tu época de estudiante. Veo que tenés una pasión muy grande por el automovilismo, sé que tenés pasión también por la música, por John Lennon. ¿Hubo alguna duda ahí cuando terminabas la secundaria entre elegir una carrera dura, una ciencia dura o dedicarte a las humanidades? No, duda no, yo creo que la duda no existió, la duda vino después. O sea, yo puedo reconocer que soy uno de esos alumnos que estudió una carrera y no le gustó la carrera que estudió. ¿No te gustó? No me gustó, lógicamente. Yo creo que si bien tengo una sólida formación de ingeniero, como lo soy, y me dediqué y me dedico a la actividad profesional, creo que no es a lo que me hubiera dedicado. Yo, lógicamente, mi pasión fue la docencia. Y la docencia atravesó a todas las vidas que yo tuve. Yo soy una persona que vivió muchas vidas, en distinto nivel y en distinto ámbito. Y la docencia la atravesó siempre. Y por sobre todo la docencia media. O sea, yo reconozco que el potrero de la docencia es la docencia media. O sea, un docente se forma en la escuela media. Ni hablar en la escuela primaria o en el jardín de infantes, eso es indudable. Pero esa es la formación de un docente. Y el que yo dé física es una excusa. Mi pasión es la enseñanza. Yo podría haber enseñado otras materias duras. Cayó la física, digamos, de alguna forma u otra en mi vida, porque en mis tiempos de estudiante me inicié como ayudante, alumno de física. Y eso hizo que hoy en día tal vez siga enseñando física. Pero yo di varios años, durante 10 años, clase, por ejemplo, en filosofía y de historia de la ciencia. Lo cual, lógicamente, es diametralmente opuesto a enseñar esto. Me quedé pensando en esto, ¿no te gustó la carrera que estudiaste? ¿Qué es lo que no te gustó? No me gustó la ingeniería, para mí, o sea, para mi formación. O sea, yo la terminé porque me resultaba fácil, porque ya estaba metido en el sistema, porque no era como son los chicos hoy en día. Hoy, si hubiera sido yo formado, hubiera estado, digamos, inserto en este caldo de cultivo, que son los alumnos que tenemos hoy, y que yo siempre digo que lamentablemente muchas veces los quieren comparar con antes y decir si son mejores o peores. Mira, son los que tenemos hoy y son lo mejor que pueden ser. Tienen características que nosotros no teníamos. Y una de las características que tienen es el presidente de la libertad. Yo cuando llegué a tercer año de ingeniería dije, esto no es para mí. Y sin embargo, seguí y me recibí. Hoy en día, un chico de hoy en día tal vez no lo hubiera hecho. Pero es simplemente una elección. Trabajé muchos años como profesional y lo sigo haciendo. Pero no siempre en la vida uno hace lo que le gusta o lo que eligió. La vida te va llevando. La vida te va llevando. Lo importante es vivirla, las vidas. Y tal vez muchas veces, mira, ayer el otro día lo escuchaba a Vargas Llosa, que estuvo en una entrevista,
y habló mucho de la muerte también, ¿no? Y es muy triste a veces quedarse esperando a la muerte. O sea, yo creo, y precisamente vos mencionaste a John Lennon, y hay una frase y un mítico tema de Lennon que de alguna forma u otra me guía en mi vida y me resume, que es el empezar de nuevo. Cada día es un empezar de nuevo. Y así lo vivo yo, con esa pasión. Javier, la última pregunta. Hablaste acerca de la necesidad que tiene el mundo de ingenieros. La Argentina también tiene mucha necesidad de ingenieros. ¿Se puede estimular eso o hay que esperar que haya ingenieros, que haya chicos que decidan estudiar ingeniería? Se puede estimular. Es más, hubo países que implementaron planes nacionales para estimular eso. Por ejemplo, Francia, un plan nacional que se llamó Las manos en la pasta. El problema es el siguiente, esto se puede estimular. Pero ofreciendo becas, algún tipo de... No, el problema es el siguiente. O sea, una cosa es un cambio inmediato y otra cosa es un cambio progresivo. Claro. Acá muchas veces se piensa en los cambios inmediatos, eso no existe. Yo te puedo asegurar que estimulando y en un plan lógico, racional, en función de cambiar lo que es la enseñanza de las ciencias en el ciclo medio, en la enseñanza media, que de hecho nosotros hemos trabajado con esta idea de ciencia y teatro, a lo largo del tiempo se puede llegar a cambiar y generar más vocaciones. Pero esto es un plan para 20 años, 30 años. No podemos hablar de un cambio de un día para el otro. Con unas becas vas a poder solucionar. Es como poner una curita en un enfermo grave. Porque muchas veces la gente se pregunta, pero el mundo tecnológico hoy en día nos supera. La tecnología existe, la ciencia existe. Pero uno tiene que pensar que la mitad de los ingenieros que produce el mundo, y fíjate que te hablo ya de producción, salen de China y de India, donde el alumno no elige qué estudiar. Eso es una producción. Y lógicamente que la Argentina necesita ingenieros, necesita físicos, necesita científicos. El mundo lo necesita. Pero vos tenés que pensar que también en ese mundo, a estos chicos que estudian, también les da un espacio si estudian otras carreras, que no es ni mejor ni peor. Entonces muchas veces eligen carreras más blandas. Javier, ha sido un gusto muy grande conversar con vos. Gracias por haber estado en los otros libros. Gracias, Martín, por haber venido y haber conversado contigo. Hasta la próxima.